Imagina creer que conoces todo el mapa de Skyrim, pero un día entras en un ascensor misterioso y descubres una ciudad enorme, subterránea, silenciosa, sin nadie dentro, llena de artefactos que desconocías por completo, de una tecnología muy avanzada, tecnología Dwemer. Estamos hablando de Black Ridge, y el día de hoy vamos a adentrarnos en los misterios que hay dentro de ella. Black Ridge está escondida bajo Skyrim. No se entra por una puerta normal, ni aparece como una ciudad marcada en el mapa desde el principio. Para llegar hasta ella, hay que descender por ruinas Dwemer, como Alfheim. Estaba conectada a varias construcciones Dwemer repartidas por la provincia. Era parte de una red enorme, una especie de corazón subterráneo unido a distintas ruinas mediante caminos, ascensores y mecanismos. Para entender Black Ridge, hay que hablar de los Dwemer. Aunque muchas veces se les llama enanos, no eran pequeños. Era una raza élfica antigua, una de las civilizaciones más avanzadas y extrañas de Tamriel. Su obsesión no era vivir en armonía con la naturaleza, ni adorar a los dioses como otros pueblos. Los Dwemer confiaban en la razón, en la ingeniería, en la magia tonal, en la máquina y el conocimiento llevado al límite. Sus ciudades se hundían bajo las montañas, sus puertas se abrían con mecanismos que otros pueblos ni siquiera sabían interpretar. Sus autómatas podían seguir patrullando durante eras. Y sus ruinas, incluso abandonadas, parecían más vivas que muchas ciudades habitadas. Black Ridge es una de las muestras más grandes de esa ambición. En su interior encontramos la ciudad silenciosa, un nombre que le queda demasiado bien actualmente. No parece una ruina muerta, parece una ciudad preparada para una civilización que se marchó sin recoger nada. Los Dwemer desaparecieron durante la Primera Era, en los acontecimientos relacionados con la batalla de la Montaña Roja y el corazón de Lorkhan. La verdad exacta de lo que ocurrió sigue siendo uno de los grandes misterios de Skyrim, porque incluso dentro del propio lore hay versiones distintas y contradictorias. Pero el resultado sí lo conocemos. Los Dwemer desaparecieron de Nirn. Lo más importante de Black Ridge no es solo que sea enorme, es precisamente que sigue funcionando. Sus mecanismos no dependían de que hubiera alguien vigilándolos cada día. Sus autómatas seguían activos siglos después. No sabemos si protegen zonas concretas por una razón que ya se perdió, o si simplemente continúan ejecutando una programación que nadie ha cancelado. En la época de Skyrim, una gran parte de este mundo subterráneo está habitada por los Falmer. Y aquí la historia se vuelve mucho más triste, porque los Falmer no siempre fueron esas criaturas ciegas y violentas que encontramos bajo tierra. Antes fueron los elfos de la nieve, una antigua raza élfica que vivía en Skyrim antes de ser derrotada y desplazada por los nórdicos. Tras perder sus tierras, muchos de ellos buscaron refugio en las profundidades, bajo la protección de los Dwemer. Pero ese refugio tuvo un precio terrible. Los Dwemer los obligaron a consumir sustancias u hongos que acabaron cegándolos. Con el paso de los siglos, aquellos elfos de la nieve perdieron su antigua cultura, su forma de vida y gran parte de lo que habían sido. Así nacieron los Falmer que vemos en Skyrim, ciegos, adaptados a la oscuridad, hostiles con los intrusos, profundamente ligados a las ruinas Dwemer. Por eso, Black Ridge no es solo una maravilla subterránea, también es una herida. Los descendientes de los elfos de la nieve, traicionados por los Dwemer, sobreviven ahora entre las ruinas de quienes lo condenaron.
Viven en campamentos levantados sobre estructuras antiguas, crían chaurus, patrullan túneles y atacan a cualquiera que desciende demasiado. Black Ridge tampoco parece haber sido elegida por casualidad. Esta caverna tenía valor, tenía espacio, aislamiento, tenía minerales, tenía agua, hongos gigantes, tenía geodas de las que se pueden extraer gemas de alma y tenía una posición perfecta para conectar varias ruinas Dwemer bajo Skyrim. Para una civilización como los Dwemer, esto era muy importante. Podían construir lejos de la superficie, investigar sin interrupciones, podían extraer recursos, podían conectar distintas instalaciones, levantar una ciudad entera bajo la montaña y mantenerla oculta del resto del mundo. Ningún libro, ni nadie, nos dice de forma cerrada cuál era el propósito principal de Black Ridge. No sabemos si fue una ciudad residencial, un centro de investigación o simplemente una vía de conexión. Lo que sí sabemos es que los Dwemer no habrían levantado algo así por capricho. Uno de los detalles más especiales de Black Ridge es la Nirnroot carmesí. Nirnroot normal ya es una planta rara dentro de Elder Scrolls. Brilla, emite un sonido muy particular y suele crecer cerca del agua. Pero en Black Ridge encontramos una variante roja, Nirnroot carmesí, y esto convierte a la caverna en un lugar aún más único. No estamos ante una simple planta decorativa. Esta planta crece nada más en Black Ridge y su presencia demuestra que las condiciones de este lugar son muy especiales. Y aquí entra Sinderion. Sinderion era un alquimista que en Cyrodiil vivía en Skyngard y estaba obsesionado con la Nirnroot. No era un guerrero ni un aventurero buscando gloria. Era un investigador, alguien que perseguía una planta rara porque quería comprenderla. Y años después, en Skyrim, descubrimos que su búsqueda lo llevó hasta Black Ridge. Allí instaló un pequeño laboratorio de campo, un refugio dentro de una caverna enorme, un rincón de investigación rodeado de Falmer, de máquinas y peligros por todas partes. Cuando encontramos su laboratorio, Sinderion ya está muerto. Su cuerpo está allí, junto a su investigación. Su historia no termina con una gran batalla, ni con un discurso épico. Termina de una forma mucho más silenciosa. Bajó buscando conocimiento, y Black Ridge no lo dejó volver. En alquimia, la Nirnroot carmesí funciona como ingrediente. Sus efectos incluyen dañar la salud, dañar aguante, invisibilidad y resistencia mágica. Además, se considera una planta especialmente potente para ciertos venenos, sobre todo por la magnitud de sus efectos de daño. Y por eso, Sinderion se había obsesionado tanto con ella. En algún punto, el Sangre de Dragón tiene que ir a Black Ridge para encontrar un pergamino antiguo y aprender el grito de desgarro de dragones. Ese grito es necesario para enfrentarse a Alduin, y el camino hacia ese pergamino lo lleva a la Torre Mazark, una estructura Dwemer conectada con Black Ridge. Esta torre se encuentra en la parte suroeste de la caverna, sobre una zona elevada entre cascadas. Al principio, solo se puede acceder a ella desde Black Ridge. Dentro está uno de los mecanismos más importantes de Skyrim, un enorme aparato Dwemer asociado al lexicón y al pergamino antiguo. Y aquí, Black Ridge deja de ser solo una zona misteriosa y se convierte en protagonista. Para poder enfrentarse al devorador de mundos, el Sangre de Dragón tiene que bajar al mundo perdido de los Dwemer y usar una máquina antigua que todavía funciona. ¿Será acaso que Black Ridge fue construida para guardar
el gran aparato que utilizó el Sangre de Dragón para leer el pergamino. No podemos confirmarlo, pero sin duda Blackreach guarda muchas cosas que solo en ella están y que en ningún otro sitio podemos encontrar. La búsqueda del pergamino antiguo también conecta con Septimus Signus. Septimus era un erudito obsesionado con los secretos Dwemer, aislado en un puesto helado al norte de Skyrim. Vive casi apartado del mundo, estudiando una extraña caja Dwemer que no puede abrir. Para avanzar en su investigación, el Sangre de Dragón debe entregar un lexicón en blanco y pide que sea transcrito usando el mecanismo de la Torre Sark. Septimus Signus creía que dentro de esta estaba el corazón de un dios, la gran respuesta a los secretos de los Dwemer. Pero cuando la caja se abrió, la verdad fue mucho más cruel. No había un corazón, ni una revelación limpia sobre los Dwemer. Había un libro, el Ogma Infinium, un artefacto de Hermaeus Mora, y Septimus entendió demasiado tarde que no había sido el descubridor de un secreto, sino la herramienta de un dios daédrico. ¿Acaso los Dwemer le servían a Hermaeus Mora, a un dios daédrico? Realmente es otro misterio que no podemos confirmar, pero sí sabemos que la caja, en teoría, solo se podía abrir con sangre Dwemer. Otro de los secretos más extraños de Blackreach es Volturiol. Es un dragón que no encontramos en una montaña, ni sobrevolando un pueblo, ni custodiando un muro de palabras. Está en Blackreach, bajo tierra, y para invocarlo, se debe usar una fuerza implacable sobre la gran esfera brillante que cuelga sobre la ciudad silenciosa. Entonces, Volturiol aparece en la caverna. Hay varias teorías que explican por qué Volturiol aparece bajo una caverna, bajo Skyrim. Una de ellas es que sobrevivió escondido desde la Guerra Dragón. Quizás Volturiol nunca murió y por eso Alduin no tuvo que resucitarlo. Simplemente habría escapado de la superficie y se refugió en Blackreach, un lugar perfecto para esconderse, profundo y enorme, con caminos que casi nadie conoce. Otra teoría es que fue atrapado o encerrado por los Dwemer. La esfera amarilla funciona como una especie de gong o mecanismo que responde al zoom. Al usar fuerza implacable sobre ella, suena por toda la caverna y Volturiol aparece. Y eso hace pensar que quizá los Dwemer tenían algún sistema para llamarlo o retenerlo. Hay otra teoría, y que poco a poco fue ganando más fuerza, porque parece que Blackreach está relacionada con distorsiones temporales. Se menciona que hay alteraciones que podían transportar criaturas masivas desde otros lugares de Tamriel hasta las cavernas. Entonces, Volturiol podría haber sido arrastrado allí por un fenómeno Dwemer relacionado con el tiempo. Otra teoría interesante es que quizás Volturiol llegó a Blackreach porque sabía que allí había un pergamino antiguo. Los dragones conocen el poder de esos artefactos y la Torre de Sark está conectada directamente con Blackreach. Pero esto no es más que una teoría. Imagínense volver a la superficie después de ver Blackreach. Antes, Skyrim parecía enorme por sus montañas, sus bosques, sus ciudades y sus caminos nevados. Pero después de bajar allí, entiendes que el mundo era todavía más grande. No hacia los lados, sino hacia abajo, bajo la nieve, bajo las fortalezas, bajo las ruinas Dwemer. Había una ciudad perdida,
una ciudad sin sus creadores. Eso es Blackreach, no una simple cueva, no una simple ruina, sino uno de los lugares más importantes y misteriosos de Skyrim.